Puede discutirse si Bobby Fischer ha sido o no el mejor jugador de la historia. Lo que sí está claro es que ningún otro ha aportado al ajedrez tanta emoción, controversia y popularidad como el campeón americano. En el vídeo de hoy os traemos sus 5 jugadas más espectaculares. Esta partida es un claro ejemplo de la ventaja que da estar al día de la teoría de aperturas y conocer las últimas novedades. Fischer, que conocía ya esta posición previamente de una partida jugada entre dos jugadores soviéticos, logró cazar a su rival Shamir Reshevsky en plena apertura. Reshevsky había aquí atacado el alfil de Fischer con caballo A5, pensando que lo iba a poder eliminar, y se vio obligado, tras E5, a retroceder con su caballo a la casilla E8. Lo que seguramente no podía esperar es que ahora aquí la posición de las negras estuviese totalmente perdida gracias a una bonita combinación. Vamos a ver si quienes no la conozcáis podéis encontrarla. Bueno, pues la combinación de las blancas comienza con alfil por F7 y se basa en la mala posición de la dama en D8. Ahora aquí si torre por F7, las blancas seguirían con caballo E6 y aunque parezca sorprendente la dama está perdida. B6 está prohibida por el alfil, C7 por el caballo, y el caballo a su vez, que ataca a la dama, no puede ser capturado gracias a esta clavada. Por tanto, ahora aquí las blancas ganarían la dama. Otra opción, como simplemente quitarle al rey, pues se vería castigada con la misma jugada, con caballo E6, que captura a la dama, y quedaría por ver qué pasa si rey por F7, que de hecho parece que evita caballo E6 porque podrían comerlo, ¿no? Pero sin embargo, si las blancas ganan la pieza, si las blancas pierden la pieza, logran dar mate, porque el rey negro es forzado a ir adentrándose poco a poco en la posición de las blancas y estas no tardarán en dar mate. Aquí pues el negro tiene que tomar y ahora las blancas meten también la torre en juego con jaque y no tardarán en dar mate. Por ejemplo, rey H4 se encontraría con dama E4 y bueno, seguiría simplemente mate. Y la jugada rey H5 se podría castigar con la jugada dama G2, que amenaza mate tanto en G5 como en H3 como en G4, ¿no? Imposible parar tres mates, tres amenazas de mate distintas. En esta posición, después de haber maniobrado muy bien, Fischer tiene una clara ventaja. Su caballo es muy potente y lo ha logrado colocar en la famosa oficina de Kasparov, esta casilla 5 alfil rey, en este caso al ser las negras en vez de F5 es F4, que ya conocemos del patrón número 13. Pero parece que no es fácil seguir incrementando la presión. Spassky pues, ha logrado defender los dos puntos débiles que tiene, el punto de A4 y el de E4, y vemos que, por ejemplo, una jugada que tratase de incrementar la presión sobre el punto A4 pues no conseguiría en realidad nada porque está defendido por dos piezas. Sin embargo, en esta posición, Fischer logró encontrar una bonita, sencilla combinación, pero muy bonita, que destroza totalmente las defensas de Spassky. A ver si la podéis encontrar. Bueno, pues la jugada de Fischer aquí fue alfil por A4, el famoso tema de la desviación. Y ahora, si las blancas toman el alfil, se sigue con dama por E4 y se produce un ataque doble, porque vemos que el punto de G2 está atacado con la amenaza de mate, pero las blancas no están a tiempo de poder defenderlo, por ejemplo, con una jugada como alfil F3 o dama C2, porque las negras también atacan en el alfil de E1. Se produce un ataque doble y se acaba la partida. En esta posición, Fischer, que lleva las piezas blancas, dispone de un fuerte alfil en la casilla D5, que vulnera el punto más débil de la posición de las negras, este punto de F7. Y aprovechando esto, inicia una pequeña combinación con la jugada torre por F7. Vemos que la torre no puede ser capturada, porque de hacerlo, Fischer continuaría con torre A8 y ahora las negras no pueden volver a cubrirse con la torre porque está clavada. De modo que únicamente podrían retrasar el mate a dos jugadas, interponiendo primero la torre y luego la dama, que serían capturadas por esta torre del blanco. Por tanto, la torre de Fischer en F7 no puede ser capturada, pero las negras habían pensado esto y tenían preparada, al menos eso pensaban ellas, una pequeña sorpresa. Y es que después de torre C1, las negras pensaban responder a torre C1 jaque a la descubierta, con la jugada rey H8. Y ahora se producen una serie de clavadas que dejan al blanco en terribles problemas, porque vemos que torre por F8 no es posible porque está clavada la torre. Y la torre a su vez está atacada por las dos torres del negro, por lo que torre por C1, que parece la jugada lógica, sin embargo se ve contestada por dama C1. Y ahora es el negro quien recibe mate.
Sin embargo, Fischer tenía a su vez una segunda sorpresa para las negras, y es que aquí, a torre C1, hizo una jugada espectacular. Seguramente que no vais a tener ningún problema en encontrarla. Bueno, pues la jugada fue, sin duda, dama F1. Claro, si no puede ser torre F1, pues no queda otra alternativa, ¿no? Pero la jugada es realmente bonita. Dama F1, de modo que si ahora torre por F1, seguiría torre por F1 con jaque a la descubierta. Y ahora vemos que las negras no tienen salvación porque de cubrirse con la torre recibirían mate, mientras que si quitan al rey, ahora torre por F8, que no está clavada la torre, ya permite a las blancas darle mate a las negras. Así que una auténtica belleza de jugada, este dama F1, porque vemos que tampoco sería posible una jugada como torre F7. De momento la dama no puede capturar la torre porque está clavada, pero ahora las blancas aprovecharían nuevamente esta clavada para jugar torre A8 y el negro no puede evitar el mate. Únicamente la única posibilidad es retrasarlo 2 jugadas, entregando primero la torre y luego la dama. Esta posición resulta realmente complicado poder plantearla como un problema, porque prácticamente no existe ningún jugador de ajedrez que no la conozca. Se trata de la famosa partida del siglo, y aquí Fischer, al ver atacada a la dama por su experimentado rival, el gran maestro Donald Byrne, decidió que no la iba a retirar, sino que hizo una jugada realmente espectacular que inicia una secuencia demoledora. Se trata de la jugada alfil E6. Vemos que ahora aquí las blancas no pueden capturar el caballo de las negras, dama por C3, porque seguiría dama por C5, y ahora el peón estaría clavado porque el alfil está atacando con rayos X esa dama de C3. Por tanto, Byrne decidió aquí jugar alfil por C5 capturando la dama que le ofrecía Fischer. Pero ahora se inicia una secuencia forzada que hace que las negras ganen muchísimo material a cambio de la dama. Alfil por C4, rey G1, caballo E2, rey F1. Vemos que las blancas están en una secuencia, en un bucle atrapadas y no pueden salir de él. Rey G1, caballo E2 otra vez, pero Fischer no tenía, por supuesto, intención de repetir la posición y hacer tablas, sino que juega caballo C3, rey G1, y ahora sí, antes de capturar la torre, decide capturar el alfil. De modo que ataca a la dama. Las blancas juegan dama B4, y ahora una vez más Fischer no captura la torre inmediatamente, porque perdería el alfil a cambio, sino que primero intercala la jugada torre A4, una jugada muy fuerte, aprovechando la acción defensiva del caballo, ataca a la dama y a la vez defiende el alfil. Las blancas no tuvieron más remedio que tomar en B6, pero Fischer continuó con caballo por D1, finalizando esta maniobra con la que ha ganado un caballo, un alfil, una torre y un peón por la dama, ventaja más que de sobra, teniendo en cuenta además el atasco que tienen las blancas en el flanco rey con todas sus piezas. Así que Fischer no tardó en ganar la partida unas cuantas jugadas después. A los que no conozcáis esta posición, os recomiendo que toméis asiento, cojáis unas buenas palomitas, porque estamos a punto de presenciar una de las combinaciones más bonitas de la historia del ajedrez. De todos los años en los que se ha jugado ajedrez, esta seguramente sea una de las combinaciones más bonitas que ha tenido lugar sobre las 64 casillas. Las blancas tienen con el alfil unos rayos X apuntando al punto H7, de modo que si no estuviese el peón, la jugada dama por H7 sería mate. Sin embargo, de momento, este peón propio se interpone en el paso de ese alfil hacia H7, por lo que las blancas es lógico que traten de, en algún momento, lograr movilizar el peón para abrir la acción de ese alfil hacia el punto H7. Sin embargo, Benko, que llevaba aquí las piezas negras, ha tomado precauciones en ese sentido, y para eso jugó dama E8, una jugada que tiene por objeto en algún momento poder hacer la jugada F5, que cerraría esa diagonal, y a la vez ofrece el cambio de damas. Sin embargo, Fischer, de una manera absolutamente brutal, va a impedir esos planes de las negras a la vez que va a forzar poder dar ese mate en la casilla H7. Vamos a ver cómo. Comienza jugando la jugada alfil por D4 y vemos cómo ahora esto, al ganar un caballo, obliga a las negras a tener que recapturar el alfil, con lo que el peón que estaba bloqueando el peón D4 ahora ha desaparecido de la casilla E5 y las blancas ya tienen vía libre para avanzar el peón a E5. Sin embargo, si hicieran esto, ahora se encontraría sentido a la jugada de Benko dama E8 porque podría continuar con la jugada F5 y vemos que ahora las damas
están cambiándose, por lo que quizás Fischer tuviese aquí que continuar con la jugada dama por e8, a lo que Benko podría continuar con caballo e8. Sin embargo, Fischer tenía otros planes y no juega aquí la jugada e5 inmediatamente, sino que primero hace un pequeño preparativo. ¿Se os ocurre cuál puede ser? Pues nada más y nada menos que la jugada torre f6, una auténtica bomba nuclear en el tablero que tiene por objeto llevar a cabo una obstrucción de este peón de f a costa, no le importa, de un material tan importante como la torre, pero todo por impedir a las negras que puedan avanzar el peón. De modo que si ahora se captura la torre, seguiría la jugada e5. Y vemos que ahora ya no hay forma de evitar el mate en la casilla h7. Solamente podrían jugar h6, pero solamente retrasaría el mate una jugada porque ahora las blancas acabarían dando mate en h7. Por lo tanto, como digo, un auténtico bombazo que acabó la partida en el acto, este torre f6. Merece la pena que volvamos a poner la posición porque, como digo, es una de las combinaciones más bonitas de la historia. Vemos que aquí las blancas comienzan con alfil por d4, lo que obliga a las negras a mover ese peón que bloqueaba el peón d. Y ahora, antes de avanzar el peón, juegan la jugada torre f6. Y a pesar de que ahora aquí les toca a las negras y pueden hacer todo tipo de jugadas, es imposible evitar el avance de este peón y el consiguiente mate. Si os ha gustado el vídeo, no dudéis en apoyarnos con un like, suscribiros al canal o compartirlo con otros amigos que jueguen al ajedrez. Y os invitamos a que nos contéis en la caja de comentarios de qué otro jugador os gustaría que hiciésemos sus 5 jugadas más espectaculares. Sin más, solamente me queda desear que nos volvamos a ver aquí, en este círculo de ajedrez José Ramón Capablanca, con nuevos vídeos, con nuevos patrones, sobre todo con ajedrez para todos.